Chiara Lubich sobre la espiritualidad colectiva. Un camino nuevo. El amor es la fuente de todo en la espiritualidad colectiva. El amor genera la sabiduría. Castel Gandolfo, 9 de enero del 2002. A los sacerdotes focolarinos. Entonces, queridos sacerdotes, gracias por el saludo. Ustedes saben el tema que debo desarrollar. El amor genera la sabiduría, se refiere a la sabiduría. En los años pasados hemos hablado de los primeros aspectos, 5 aspectos, de la economía, de la irradiación, de la vida espiritual, etc. Hoy, en cambio, estamos en el 6º aspecto, que para abreviar llamamos el índigo. Este es un argumento amplísimo, sin fondo. Por eso son abundantes los escritos ya editados que poseemos que hablan de esta expresión del amor. Aquí expondré solamente algunos pensamientos recogidos a lo largo del tiempo en escritos, diarios, cartas, para que podamos ser conscientes de lo que el carisma de la unidad exige a quien quiere vivirlo bajo este aspecto. Y pondré en evidencia algunas veces también el año para que comprendamos que si hace ya 20, 30 años el Señor nos daba estas inspiraciones, quiere decir que el Espíritu Santo siempre lo quiso así, para que podamos convencernos de la importancia que les dio siempre el Espíritu Santo. En nuestra historia hay un momento muy conocido que siempre hemos considerado fundacional y fundamental en lo que se refiere a este aspecto. Se trata, como sabemos, de ese día de los años 40, en el cual en el primer focolar de la Plaza Cappuccini yo dejé mis libros que tanto amaba. Así empieza el índigo, cuando me desprendí de los libros guardándolos en la buhardilla. Así resolvía esa contradicción que había sentido evidente en mi vida. Es decir, buscar la verdad en la filosofía, cuando la verdad estaba toda, completa, este era y es mi camino, entera en Jesús Eucaristía que recibía cada mañana. En efecto, una luz del Espíritu Santo me había hecho comprender claramente que habría encontrado la verdad plena, auténtica, indiscutible, alta y profunda en Él, la verdad. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y creo que podemos pensar este hecho como el preámbulo del aspecto que estamos tratando hoy. Lo interesante de estos escritos con respecto al aspecto del índigo no son en general pensamientos largos, completos y meditados. Son más bien gotas, quizás de sabiduría o de simple sapiencia humana, que se agregan y explican mejor las cosas que ya conocemos. O pequeñas conclusiones que he elegido y he querido poner en evidencia simplemente porque pienso que al ser bonitas tienen en sí un rayo de la belleza que es al mismo tiempo la verdad de Dios. O también previsiones que sorprenden porque se realizaron solamente después de muchos años. Estamos entonces en los años 50 y aquí ya encontramos un hecho que sorprende. Parece que ya desde entonces el Espíritu Santo quiera comunicarnos el proyecto que tiene sobre nuestro movimiento. Nos hace comprender que habría 3 períodos en el tiempo, presentes en la obra por el carisma que la suscitó y la condujo siempre, presentes en el ADN de nuestra obra. Si se puede decir así, pero que se manifestaron plenamente solo hace algunos años, pero ya en el 50 se decía, habrá 3 períodos en nuestra obra. Es un discurso que solo lo volveré a considerar en el 88 y escribí. Nosotros distinguimos 3 períodos en nuestro movimiento. El primero es aquel en el que nació y se empezó a vivir nuestra espiritualidad, nuestro estilo de vida, y lo llamamos Asís. A este respecto, nos había causado impresión y temor una frase quizás de San Francisco, quien temeroso de que los frailes se apegaran a los libros decía, París, París, tú destruyes Asís. Porque París para él era sinónimo de estudio.
Y allí en aquellas páginas se afirma: nosotros queremos que París exista, también París, pero también Asís. Nosotros vivimos la espiritualidad, pero también queremos estudiar. El segundo periodo, definido justamente París, fue ese en el cual yo misma empecé a confrontar los aspectos de nuestra espiritualidad con la doctrina de la Iglesia. Y ahora se ha abierto ya, hace un poquito, el tercer periodo que ya habíamos previsto y lo llamamos Hollywood. Este presenta y presentará el contenido de nuestro movimiento, ya lo hace abiertamente a través de los grandes medios de comunicación y de las diversas expresiones artísticas. Ahora vamos a afrontar ese aspecto de hoy, la sabiduría y el estudio. Primero hablemos de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? En 1964 encontré una página de un teólogo sabio, Padre Spiazzi, que nos gustaba. Era muy larga y puse solo el principio. Por el don de la sabiduría, el alma se pone en contacto con las realidades eternas. Ella escruta la profundidad de Dios y percibe su resplandeciente belleza. Ve lo que no sabe repetir y bebe en esa fuente inagotable sin saciarse nunca, con un deseo cada vez más vivo como de un ciervo que llega a la fuente. Pero habiendo descubierto y casi saboreado a Dios, con esa luz en los ojos puede mirar el mundo y verlo bien, juzgando todo según los criterios divinos, casi proyectando sobre todas las cosas la luz de la infinita mirada de Dios. Es lo que hace, como ustedes saben, la escuela Abba. Después, en los escritos, en los diversos estatutos, se repite este imperativo. El miembro del movimiento, cualquiera que sea, sacerdote, laico, yen, etc., el miembro del movimiento debe poseer la sabiduría. Y yo me pregunté, ¿pero se puede exigir la sabiduría? Nos dábamos una cierta respuesta, nosotras, que se fue aclarando con el tiempo. La sabiduría se puede obtener, sí, de 4 maneras. Pidiéndosela a Dios, amando a Dios y al prójimo, amando a Jesús crucificado y abandonado, y teniendo a Jesús en medio de nosotros. Son los 4 modos. Entonces, el primero. Siempre hemos rezado pidiéndola, siempre hemos rezado por la sabiduría para tener la sabiduría. Nosotros decíamos el ideal, lo llamábamos el ideal desde los primeros días. Cuando nos preparábamos a hablar a nuestro reducido público, estábamos hasta 1 hora ante Jesús Eucaristía y le decíamos durante 1 hora: tú eres todo, yo soy nada, tú eres todo, yo soy nada, como diciendo: habla tú porque yo soy nada, tú eres todo, yo soy nada. Y él hablaba. Y hay que pensar que allí comenzó todo el movimiento, con esa luz que llegaba. Además, se puede obtener también amando, simplemente amando. Fue una convicción nuestra y una experiencia para nosotras que amar produce luz. De hecho, desde los primeros años tuvimos un especial amor por esta palabra de Jesús: quien me ama será amado por el Padre mío, y yo también lo amaré y me manifestaré. A quien me ama, me manifestaré a Él. Y en nuestra vida hemos experimentado que esta manifestación de Dios, esta luz que llega después de haber amado, es el ideal. Es todo lo nuevo que llevamos al mundo. Es la sabiduría. Para tener la sabiduría, explicábamos posteriormente, hay que amar. La luz que se tiene amando es la sabiduría, la luz es la sabiduría. Y poníamos un ejemplo, porque en ese momento existían ciertas bicicletas que creo que ya no hay. Así como la luz de la bicicleta de las de entonces se enciende pedaleando, así la sabiduría se enciende en nosotros amando, poníamos ese ejemplo. Y recordábamos un proverbio oriental que dice: dame tu corazón, es decir, ponte a amar, y te daré un par de ojos, que quiere decir ama y te haré ver. La sabiduría entonces se tiene no solo pidiéndola, sino también amando. El tercer modo de tenerla es amando a Jesús crucificado y abandonado. Lo sabemos, tenemos un dolor, lo abrazamos,
Luego nos ponemos a amar porque hay que vivir el momento presente y desaparece por esa alquimia divina, como decimos. Desaparece la tiniebla porque entra la luz, pero esa luz es sabiduría. Hay que darse cuenta, es sabiduría. Yo digo aquí, en el capítulo 6 de nuestros estatutos actuales se dice, las personas que forman parte de la obra tratarán de poseer en primer lugar la verdadera sabiduría cristiana, porque Dios ama únicamente, esto es del libro de la sabiduría, Dios ama únicamente a los que conviven con la sabiduría. Por eso, abrazando con Cristo su cruz y su abandono, dice nuestra regla, tratarán de hacer resplandecer al resucitado en el propio corazón. Cuando sentimos que estamos resueltos, que la alquimia ha funcionado, es que en lugar de Jesús abandonado en nosotros ha florecido el resucitado, con los dones del Espíritu, por tanto la alegría, la paz, la luz. El cuarto modo de tener la sabiduría es tener a Jesús en medio de nosotros. Está escrito en nuestro estatuto, las personas del movimiento procurarán además de estar unidas entre ellas para que Cristo, presente en el amor recíproco, pueda prodigar también en medio de ellas los dones del Espíritu. Es el artículo 58. Entonces estos 4 modos, que sí, son 4 modos, pero para nosotros focolarinos son nuestra vida. Pero lo que tal vez hay que remediar es que no nos damos cuenta del don de Dios. No nos damos cuenta de que la luz que llevamos, por la cual también conquistamos a las personas a Cristo, es sabiduría. Mientras que de hoy en adelante debemos darnos cuenta. Nuestra vida es sabiduría, es sabiduría, es sabiduría. De hecho, digo, aquí estamos cada vez más convencidos de que debemos tener la sabiduría individualmente mediante la oración, porque la oración también juntos la hacemos algunas veces, mediante el amor y mediante el amor a Jesús abandonado. Y colectivamente, con Jesús en medio, nosotros tenemos la sabiduría. Y está escrito, debemos aprender a ser fuentes rebosantes. Un signo de que la sabiduría está presente en quien habla es la exclamación, ¡qué bonito!, en quien escucha. No se refiere nunca a un razonamiento humano que se ha oído, sino a lo sobrenatural. Si en nuestras palabras, por ejemplo, se percibe el hilo de oro que une todos los acontecimientos cuando contamos nuestra experiencia, todos los acontecimientos de nuestra vida, dejándonos admirados, quiere decir que está la sabiduría. Y la sabiduría ha sido abundante en nuestra obra, tanto al delinear su espiritualidad, ustedes lo saben, como al delinear su estructura. El hecho mismo de ser un movimiento tan nuevo, no había otro así en la Iglesia, con un único centro, con todas las ramas y todas las vocaciones, vino del Espíritu Santo. Entonces fue, digo, abundante también en mí, que no puedo negar que he sido un instrumento de este carisma de la unidad, aunque siempre un instrumento inútil e infiel. Se sabe de hecho que aún antes de que comenzara nuestra aventura, yo tenía un solo anhelo, como ustedes recordarán, conocer a Dios. Y había tenido la impresión de sentir en mi corazón las palabras, yo seré tu maestro, que era el carisma. Y lo fue realmente para mí y para muchos. Ahora pasemos a hablar del estudio. Nosotros queremos el estudio con una precisación. El índigo, o sea, el estudio, no es tanto el estudio, sino la sabiduría, porque el índigo es un color del amor, el amor que se hace sabiduría, no estudio, el amor que se vuelve sabiduría, que ilumina. El estudio no es un añadido a la sabiduría, sino un medio para ampliarla, para hacerla más radiante. El alfa y la omega, está escrito todavía, es la sabiduría. El principio es la sabiduría, el fin es la sabiduría, Dios. Se precisa también el lugar del estudio. El estudio es el estrado donde se asienta la sabiduría. De todos modos, escribo, el estudio en el movimiento tiene su peso. Siempre supimos que es necesario estudiar. Y entre nosotros, gracias a Dios, hasta ahora parece que podemos decir que París no ha destruido Asís. El estudio ha estado al servicio de la sabiduría. Alentamos también el estudio diciendo, podría ser mucho más. Encontré esto en los escritos, ser mucho más. De todos modos, un séptimo de nuestra vida, considerando los 7 aspectos del amor, debe dedicarse al estudio. En 1960 vemos escrito, la sabiduría será acompañada por el conocimiento de la teología y por las nociones profanas que sirven para estos fines.
pero que la teología nunca sofoque la sabiduría, sino al contrario, que la teología ayude a la sabiduría. Se insiste en un escrito, he sentido una gran alegría pensando que en nuestra obra el estudio es considerado como la séptima expresión de nuestra vida, como un aspecto del amor. Se puede hacer, pero con la condición de que sirva al amor, a Dios y al prójimo. De lo contrario, es un estorbo, es París que destruye así, destruye la vida espiritual. Después hay un pensamiento, entre otros, que ayuda a comprender que también el estudio humanístico y científico es una precisa voluntad de Dios para nosotros. Con el tiempo se daría razón a esta afirmación, especialmente ahora con las inundaciones, porque necesitamos también personas formadas en los distintos ámbitos para esto. Si conocemos los diversos ámbitos, podremos invadirlos con el Evangelio. Además está escrito, con respecto al estudio de los focolarinos, por ejemplo, ya en el 66 se decía, en lo que concierne a los estudios humanísticos y científicos, se prevé que el focolarino se mantenga actualizado en lo referente a su profesión y trate siempre de perfeccionarse en lo referente a su tarea. Hay que pensar que con el pasar del tiempo, está escrito en el 66, muchos focolarinos de la misma profesión, laicos, casados, sacerdotes, serán agrupados en las obras que nacerán. Y ahora han nacido ya estas inundaciones. Esto permitirá que pongan en común con Jesús en medio de ellos también esas ideas, esas nociones, esos conceptos que día tras día habrán adquirido. La presencia de Jesús entre obreros, por ejemplo, del mismo oficio, hará que sea cada vez más Jesús en medio quien trabaje en aquel sector e iluminará también el oficio mismo. Aquí hay un pensamiento que se repite también durante aquellos años pasados. Nosotros, en lo que se refiere a la teología, tendremos que profundizar la doctrina del cuerpo místico de Cristo. Y aquí tenemos otro concepto relacionado importante, y se dice, naturalmente, la doctrina del cuerpo místico de Cristo, que requiere vivir según el modelo trinitario, tendrá, se decía en aquellos años, un reflejo también en el cuerpo social, que será edificado al menos por cuantos trabajan en la obra de María a imagen y semejanza del cuerpo de Cristo. No solo, sino que aquí están haciendo un cuerpo político, no solo social, un cuerpo de todas estas inundaciones. Por lo que se refiere al modo de estudiar, en el 74 un James me hizo esta pregunta, que decía así: según tu parecer, ¿cómo podemos estudiar la teología sin correr el riesgo de dejarnos atrapar demasiado por el estudio o perder el sentido de la radicalidad del ideal y del Evangelio? Y encontré mi respuesta, es del 74, y le dije, es muy sencillo. Yo también estudiaba, y al principio 14 veces me dijeron que lo dejara. Bien, recuerdo mi última hora de estudio, la tengo siempre grabada en la mente. Estaba sentada en el suelo sobre un tapete y tenía el atlas a un lado y los apuntes al otro. Estudiaba para un examen de geografía y me dije, ahora quiero estudiar muy bien para hacer la voluntad de Dios. Y no pasaré a otro concepto hasta que no sepa bien lo anterior, así como sé el Ave María. E hice así. Tenía la impresión de que mi estudio fuese como incienso que subía hasta Dios, porque era hacer bien la voluntad de Dios. Recuerdo que esa última hora me pareció una obra de arte. Terminada la hora, pasé a hacer otra voluntad de Dios. Yo estaba en el primer focolar y era cocinar para las focolarinas porque era la única que estaba en casa, las demás salían a trabajar. Después de aquella hora me dijeron que dejara de estudiar. Y me alegré, porque la vida es amor y no es estudio. Por eso lo importante es hacer la voluntad de Dios, porque así se ama. Haciendo de ese modo, no hay peligro de apegarse al estudio, porque no se estudia por estudiar, sino que se hace la voluntad de Dios. Se trata también de hacer del estudio como se debe, porque tratamos de hacerlo bien para ayudar a la contemplación. Esta es una convicción de Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, que entendía de contemplación. Y ella decía, los sabios, si son realmente sabios, están facilitados a la contemplación y por lo tanto a adquirir una nueva sabiduría. Para nosotros el amor debe ser un impulso para el estudio. Yo escribía, ¿por qué deseamos estudiar? ¿Por qué no queremos dejar nunca de estudiar? Porque amamos a Dios. Y cuando se ama a una persona y se está enamorado, se quiere saber todo lo posible sobre ella.
Nosotros queremos saber todo lo que sea posible sobre Dios para poder enamorarnos de Él cada vez más. Entonces los libros no serán ya un estorbo para nuestra alma, algo que apague el espíritu de oración, sino que serán como paja sobre el fuego. El amor debe ser también el alma del estudio. Y aquí termina también el capítulo del estudio y pasamos a nuestra doctrina. Pensamos desde hace tiempo que del carisma de la unidad deba nacer una doctrina, o mejor dicho, de la vida de unidad. Se dice siempre que así como del Padre fue generado el Hijo, su verbo, su luz y su belleza, así de la vida de unidad de la obra surgirá una teoría, una doctrina. Algunos pensamientos a este respecto. Esta vida evangélica, la nuestra, es como una escuela, más aún como la fuente de una nueva doctrina que sintetiza y amplía los conocimientos adquiridos. Este es el poder de la doctrina que está naciendo y nacerá, unir también las cosas opuestas. Una doctrina que será una síntesis nueva, porque el ideal de la unidad realiza la unidad de los opuestos. En el campo teológico hay muchas escuelas. El ideal tiene la fuerza, con Jesús en medio, de hacer la síntesis y no un compromiso. Es lo que estamos descubriendo con la escuela Abba. En lo que se refiere al índigo, escribí: lo que me interesa es la doctrina que se obtiene. Y aquí, yo no tomo el vino comiendo la uva. Yo tomo el vino después de que la uva ha sido pisada. El vino sería la doctrina que bebo, que se obtiene del racimo de uva, pero el racimo, es decir, la palabra, debe hacerse vida. Sería nuestra experiencia completa. El vino sería la doctrina con la cual todos tendríamos que embriagarnos, todos iluminados, todos felices con esta doctrina, y así será. Es impresionante lo que decíamos desde el 1967. Me gustaría que de nuestro movimiento naciera una obra de luz. Allí hago la comparación. No digo una obra, no sé, como la de los que construyen casas o puentes o hacen obras, una obra de luz. Pero yo no sabía qué era. Pero decía, tendrán que nacer de nuestra espiritualidad una cultura, una filosofía, una sociología, una teología, etcétera, nuevas. Lo que ahora se está realizando a través de la escuela Abba y de las inundaciones. Y aquí digo, es estupendo concluir esta parte con un pensamiento tomado del libro de la sabiduría. Oigan qué estupendo. La sabiduría, la que todos tienen, es radiante e indefectible. Se deja contemplar fácilmente por quien la ama y se deja encontrar por quien la busca. Se anticipa para darse a conocer a los que la desean. El que madruga para buscarla no se fatigará, porque la encontrará sentada a su puerta. Meditar en ella es la perfección de la sensatez. El que se desvela por su causa pronto quedará libre de inquietudes. Es una experiencia, ¿saben? Yo lo he experimentado, por ejemplo. Me voy a la cama y tengo muchas cosas de las que no sé la solución ni una palabra, pero me duermo porque no son un problema. Apenas me despierto por la mañana antes de comenzar a razonar, porque la cabeza podría ser un obstáculo si razono, me viene la palabra. Entonces esta historia de que la sabiduría está sentada a tu puerta, se lo dije a los focolarinos, es cierta. A la Virgen se le llama sede de la sabiduría, no porque habló, no porque fue doctora de la Iglesia, no porque se sentó en una cátedra, no porque fundó universidades. Es sede de la sabiduría porque dio Cristo al mundo, la sabiduría encarnada. Lo suyo fue un hecho. También nosotros tendremos la sabiduría si vivimos de tal modo que Jesús esté entre nosotros, esté en nosotros, lo esté realmente. Bien, esta es la conclusión de mi pequeño tema.